Muy buenos días. Comparezco ante todos ustedes, ante las noticias que hemos tenido conocimiento todos, relativas a un caso que mantiene a la opinión pública española muy interesada y muy afectada desde aquel 8 de octubre de 2011, cuando José Bretón Gómez denunció la desaparición de sus dos hijos menores, Ruth y José, de 6 y 2 años respectivamente. Como saben todos ustedes, porque los medios de comunicación desde entonces se vienen interesando de manera especialísima de este asunto que, repito, ha conmocionado a la opinión pública española, eso ocurrió en el Parque Cruz Conde de Córdoba. La investigación policial, desde un primer momento, no justificó la versión del padre, que denunció ese mismo día 8 de octubre la desaparición de sus hijos y que, como ustedes saben, se encuentra en prisión desde el 21 de octubre de ese mismo año en Córdoba. Desde un primer momento, las sospechas del Cuerpo Nacional de Policía siempre se dirigieron a la finca de Las Quemadillas, de donde se pensó que nunca habían salido los niños. De hecho, la última pista que tiene la policía de los niños es de las 13:31 del 8 de octubre, cuando salían de casa de sus abuelos. En torno a las 18 horas de ese día es cuando, mediante una llamada al 112, el padre hace la denuncia que después se formaliza por escrito, denuncia de la desaparición de los hijos. Por tanto, desde el primer momento, insisto, la policía se tuvo el foco de atención de sus investigaciones en la finca Las Quemadillas, repito, de donde nunca pensó la policía que habían salido los niños. Por ese motivo se realizaron hasta 4 inspecciones técnico-policiales en la finca que dieron todas ellas resultados negativos. Saben ustedes que ese mismo día 8 de octubre, el día en que se denuncia la desaparición de los niños, se tuvo constancia de que se había producido una hoguera en esa finca de Las Quemadillas, que determinó una inspección ocular que posteriormente dio lugar a la extracción de muestras que fueron objeto de análisis de informe pericial por la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía. La perito correspondiente determinó en el informe que concluyó el pasado 10 de noviembre de 2011 que los restos óseos examinados de aquellos restos de hoguera de la finca de Las Quemadillas se trataban de huesos, cito literalmente, de pequeños animales, no existiendo huesos procedentes de restos humanos. Ante la claridad y contundencia del informe técnico policial de Policía Científica de fecha 10 de noviembre de 2011, como es lógico, la policía desarrolló otras líneas de investigación. No ha parado en ningún momento la policía de actuar. En ese mismo periodo, la policía elevó al juez la petición de la familia materna de los niños desaparecidos de que un investigador de primer nivel, el doctor en medicina y especialista en antropología y biología forense, don Francisco Echeverría, elaborara también un dictamen que concluyó el pasado 17 de agosto, a partir precisamente de los restos óseos recogidos en la hoguera a la que hemos hecho referencia de la finca de Las Quemadillas. Restos que fueron recogidos, como he dicho, entre los días 10 y 11 de octubre por la policía y que permanecen en su seno, garantizando pues, la confidencialidad y seguridad de la cadena de custodia. La policía aceptó esa petición de la familia materna de los niños, la autorizó el juez y el experto efectuó, como he dicho, el correspondiente dictamen. A esos efectos conviene tener presente que, según los expertos, aquella hoguera se manipuló con una placa de hierro de tal manera que en la práctica se convirtió en un auténtico horno cuya temperatura de cremación pudo llegar a alcanzar incluso los 800 grados centígrados. Tengan presente, para darnos una idea de qué nivel de temperatura estamos hablando,
de que la temperatura de fusión del hierro está en torno a los 1000 grados centígrados. En este caso, según los expertos, se pudo llegar hasta los 800 grados centígrados de temperatura en esa hoguera. Pues bien, en el informe al que he hecho referencia, efectuado a petición de la familia materna con el consentimiento de la policía y de la autoridad judicial, poniendo a disposición de dicho experto pues los restos que estaban custodiados en la comisaría de Policía Científica, el doctor Echeverría realizaba un informe contradictorio al que había elaborado con fecha 10 de noviembre la Policía Científica, determinando, al contrario de lo que decía el primer informe, que los restos examinados pertenecían a seres humanos inmaduros, sin llegar a determinar con exactitud la edad de los niños. Ante la contradicción de ese primer informe de la Comisaría de Policía Científica de 10 de noviembre y este otro de fecha 17 de agosto pasado, la policía comunicó la citada contradicción al juez y encargó la propia policía, con autorización del juez, un tercer informe a uno de los mejores expertos del mundo en antropología dental, dado el tipo de restos que todavía se mantenían de aquella hoguera. Se trata del profesor José María Bermúdez de Castro, profesor de investigación y director del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, que junto a los profesores Carbonell y Arzuaga trabaja en los yacimientos de Atapuerca, en Burgos. Tengo que agradecerle, en nombre de la Policía y del Ministerio del Interior, al profesor Bermúdez de Castro, que a instancias de la Policía y con autorización judicial realizara este tercer informe con una rapidez inusitada para este tipo de trabajos. Y en su conclusión debo informar, conclusión que es del pasado 22 de agosto, es decir, de hace exactamente 5 días, expone grandes coincidencias con el informe del doctor Echeverría. En concreto, el dictamen del director de un centro tan prestigioso en la antropología mundial como es el profesor Bermúdez de Castro de Atapuerca, determina que tras examinar las pruebas analizadas, los restos corresponden al menos a un niño de 6,22 años de edad con un margen de error de más o menos 43 días. Tenemos, por tanto, 3 informes. Un primer informe que niega que los restos fueran humanos, un segundo informe que afirma con toda rotundidad que son seres humanos inmaduros, un tercer informe que pide también la policía, que coincide con el segundo del profesor Echeverría, de que son restos humanos los que hay ahí, garantizando que al menos esos restos pertenecen a un ser humano inmaduro que incluso data en los 6,22 años de edad, con ese margen de error al que he hecho referencia. Como ven ustedes, la voluntad de la policía es la de hallar el máximo número de versiones que permitan esclarecer este dramático suceso. El juez instructor del caso, con quien yo personalmente he hablado esta misma mañana, tiene previsto ordenar, como es lógico, nuevas líneas de investigación para proseguir en las pesquisas que determinen una confirmación definitiva de la procedencia de los restos. Dicho de otra manera, se trata de confirmar o no la veracidad de estos informes, de estos 3 informes, en donde 2 son básicamente coincidentes, aunque no sean idénticos, pero que esa básica coincidencia es contradictoria de las conclusiones del primer informe. Y el juez ha ordenado la práctica de unas diligencias que permitan, como digo, confirmar la veracidad o no de las conclusiones de estos informes mediante unas diligencias que ha declarado secretas y, por tanto, sobre las cuales, como es lógico, yo ni nadie se va a pronunciar. En todo caso, tengo que decir que respecto a las investigaciones policiales que se sucedieron desde noviembre del pasado año, una vez ese informe técnico pericial dictaminó que no eran restos humanos los que se habían quemado en aquella hoguera de las Quemadillas, y la actualidad, han sido múltiples, intensas y muy variadas, pero a mí me gustaría centrarme en estos momentos en 2. La policía consiguió, por el rastreo de la telefonía móvil de José Bretón, dar con todos los bosques y lugares que visitó el padre de los niños desaparecidos, con la consiguiente investigación de todos esos lugares. Por otra parte, las pesquisas policiales obtuvieron un número de teléfono al que llamó en varias ocasiones. Y tengo que decir que el acusado,
que llamó a ese teléfono se trata de una empresa estadounidense de adopción de niños. Quiero decir que, como es lógico en estos casos, lo que se hizo fue cerrada en principio una línea de investigación a la vista de ese informe tan contundente de noviembre del pasado año, en que decía que esos restos no eran humanos. Se abrieron diversas líneas de investigación. Finalmente, cuando esas líneas de investigación se confirman que no llevan a aclarar el caso, se vuelve al punto de partida. Es lo que se ha hecho. Y tengo que decir que en estos momentos, al estar ya en los momentos en los que estamos, solo me resta añadir que esa filtración, porque estos datos que yo les he suministrado a ustedes ahora, evidentemente los conocemos, los conoce la policía y los conocía el Ministerio, pero estábamos guardando no solo el secreto sumarial, que por supuesto, sino también el sigilo necesario para que las investigaciones policiales y judiciales pudieran culminar con el éxito deseado. Y por tanto tengo que decir, porque además así lo he hablado con el juez, ¿verdad?, que tanto a la justicia como a los investigadores del caso, estas filtraciones les han producido malestar en la medida en que pueden perjudicar, repito, el desarrollo de las mismas. Pero una vez que esa filtración se ha producido y una vez que ha sido de dominio público y ha causado el lógico interés y alarma social, nos hemos visto en la obligación, efectivamente, de comparecer ante ustedes para exponerles, como he hecho, cómo está el caso y decir que a partir de estos momentos esperamos, lógicamente, las diligencias, repito, declaradas secretas que ha ordenado el juez para poder contrastar pues, esas contradicciones que existen entre los tres informes a los que he hecho referencia. Insisto, el primero decía que no eran restos humanos, el segundo y el tercero, el segundo a iniciativa de la familia materna, con el consentimiento y colaboración de la policía y de la autoridad judicial, y el tercero a instancias de la policía y con el consentimiento de la autoridad judicial, coinciden en que son restos humanos. El tercero incluso da la datación a la que he hecho referencia, pero es evidente que tenemos que aclarar pues, esas contradicciones existentes y con esa finalidad, como he dicho, pues el juez, bajo secreto de sumario, ha ordenado la práctica de las diligencias que van a permitir finalmente determinar pues, el origen de esos restos humanos y, en definitiva, todo lo que pueda contribuir a definitivamente aclarar un caso dramático como el que nos ocupa. Muchas gracias.